de San José, Costa Rica. Y bueno, Dios ha sido bueno, ha sido maravilloso. Normalmente cuando decimos que Dios es bueno y Dios es maravilloso es porque de alguna forma el Señor siempre hace cosas maravillosas en nuestra vida. Pero quiero reflexionar en esta mañana, en esta tarde, ya casi estamos a 5 minutos de ya ser la tarde. Pensamos muchas veces en las cosas efímeras. Muchas veces no nos detenemos a pensar verdaderamente en cuán Dios o en cuánto Dios ha sido tan maravilloso con cada uno de nosotros. Escucho en muchos lugares donde podemos visitar palabras como Ebenezer, y hay una gran euforia cuando se dice esa palabra Ebenezer, que significa hasta aquí Dios nos ha ayudado. Por otras partes decimos Maranata, Cristo viene pronto. Sin embargo, en este tiempo creo que es importante que reflexionemos en todas esas cosas maravillosas, sí, que Dios nos ha dado. Pero más que todo, que reflexionemos en el aspecto de lo que dice la Escritura en cuanto al pasaje que encontramos en una de las epístolas de Timoteo, donde nos dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 7. Cuando nosotros simplemente nos abocamos y nos sumimos en una vida de tristeza, en una vida pusilánime, en una vida de cobardía, obviamente no vamos a poder ver cuántas cosas grandes y maravillosas nos ha ayudado Dios. Y escuchamos personas decir, bueno, hasta aquí estoy, porque si no fuera por Dios no hubiera llegado hasta aquí. Y esas personas viven bajo una conmiseración absoluta. Y yo quiero decirte algo, aunque nos pasen cosas, tengamos accidentes en la vida, tengamos infortunios en la vida, desgracias en la vida que nos han acontecido, Dios sigue siendo bueno. Nahum 1:7 dice, Dios es bueno. Jesucristo dijo, bueno solo es uno. Está hablando de su Padre, de Dios. Así es que la bondad de Dios va más allá de nuestra imaginación, va más allá de lo que nosotros podemos dilucidar, cuestionar o reprochar. No podemos nosotros ser objetivos y pensar y decir Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios, cuando tenemos una vida llena de cobardía, llena de temores, llena de miedos, llena de divisiones, personas cohibidas, personas con miedos de escena, por ejemplo. Pueden hacer de todo, pero no pueden tomar un micrófono. Se comen el mundo y se brincan cualquier piedra, pero no pueden entrar en un ascensor. No pueden dormir con una luz apagada. Le tienen miedo a una cucaracha, a un ratón. Y es cierto, hay temores infundados. Hay fobias. Pero sobre todas las cosas, Dios ha guardado la eternidad que ha puesto en nuestro corazón. Y entonces hoy podemos decir que si Dios te ha dado a ti un espíritu de poder, de amor y dominio propio, no es para que tú vivas en la sombra, en el recuerdo, en el llanto, en la amargura, en el dolor. Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y si enfatizamos todas, pues son todas. No hay nada que Dios no haya hecho. Dios es un Dios que todo lo tiene en control. ¿Por qué? Porque Dios es el control. A veces observo personas que dicen, Dios toma el control de tal cosa, toma el control de tal otra. Como si Dios estuviera absorto de lo que está pasando en el mundo. Como si Dios no tuviera control de esas cosas. Entonces tenemos que recordarle a Dios, Dios toma el control. Yo declaro que Dios toma control sobre esta o tal o cual situación. Déjeme decirle, amado hermano, amigo, hermana, pastor, ministro que me está escuchando, no es así. No podemos indicarle a Dios algo
Porque nosotros no somos quienes para decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer, número uno. Número dos, Dios está sobre todas las cosas. Dios es el creador absoluto y no hay otro Dios fuera de él. Jehová de los ejércitos. No hay otro. Dios es un Dios pensante. Dios todo lo hizo y lo hizo bueno y lo bendijo. Dios ya sabía el acontecer de estos últimos tiempos. Y sin embargo hay personas que están luchando contra esa naturaleza divina. ¿Por qué? Porque están poniendo su autosuficiencia, su propia confianza pseudo cristiana, pseudo espiritual, e indicándole a Dios lo que Dios tiene que hacer. Pero déjeme darle noticias, no es así. Dios sabe qué va a pasar. Dios no hemos dicho una palabra y ya Él la conoce. Dios conoce la cantidad de cabello que nosotros tenemos. Dios conoce todo nuestro corazón, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos ovejas de su prado, dijo el salmista David. Sin embargo, se nos ha enseñado por décadas muchas cosas que están fuera total de contexto y hemos hecho pretextos de la palabra del Señor y hemos tomado autoridades y cosas que no nos competen, que no estén en nuestro rango, por decirlo así, efectuarlas. Nosotros fuimos llamados por Dios y escogidos por Dios para ser parte de la gran nación santa que Él ya tenía. Fuimos injertados al árbol de la vida. Tenemos una identidad propia y fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo tiene funciones específicas. Y es que la sangre de Jesucristo erradicó el pecado de nosotros. Y las personas ponen la sangre de Cristo sobre las paredes y tiran la sangre de Cristo por toda parte. Y déjeme decirle una cosa, tiene que tener muchísimo cuidado usted de solamente el mencionar la sangre de Jesucristo. Primero sepa para qué sirve la sangre de Jesucristo. ¿Cuál fue el propósito divino, grande y poderoso, maravilloso que Dios nos dio en Jesucristo al derramar su sangre en la cruz del Calvario, en el Gólgota, en el monte de la calavera, como usted quiera llamarlo? Hay personas que se atribuyen los poderes del Espíritu Santo. Le dan órdenes al Espíritu Santo. Por ejemplo, he estado en congregaciones y en algunos momentos, quizá bajo la euforia, en una administración poderosa de milagros, donde veíamos cuán Dios antes hacía cosas maravillosas y hoy las hace también. Nos sentíamos los superpoderosos, los pastores ungidos, y todo el mundo venga para ponerle la mano, y venga usted, y así me dice el Señor, y esto y lo otro. Y muchísimas cosas de esas eran simplemente emociones, falacias que nunca se cumplieron, por no decir falsas profecías. ¿Qué cuidado tenemos que tener? Y cuando estudiamos la palabra de Dios a profundidad, entonces nos damos cuenta realmente que Dios es un Dios que todo lo tiene en control. Y sí podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado. ¿Por qué Dios ha ayudado a este pastor? Porque se ha comprometido este pastor con Dios a llevar una causa, un efecto verdadero, una palabra de salud, una palabra restauradora de portillos, una palabra que va a sucumbir quizá tu estructura, pero una palabra que va a poder dejar en vilo todo aquello que tú has aprendido. Porque la única estructura que nosotros podemos tener es la palabra de Dios. Usted puede tener mucho conocimiento, pero si no tiene una vivencia práctica de la palabra de Dios, no tiene nada. Puede saber hebreo, arameo, griego, quini, y decir que el Eterno te bendiga. Pues gloria a Dios, que el Eterno. Con toda clase de bendición espiritual en los cielos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros nos espiritualizamos de tal manera que le damos al mundo una imagen incorrecta y nos hacemos, como dijo Satanás, dioses. Pero solamente hay un Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano, dice la Escritura. No tomarás ese nombre preciado de Dios en vano.
Y hay gente que toma el nombre de Dios en vano y hablan de parte de Dios cuando Dios no ha dicho nada. La interpretación a la hermenéutica correcta la trae el Espíritu Santo por una difusión correcta de la palabra del Señor, no por algo que este pastor se haya inventado, sino por escudriñar las Escrituras, porque en ellas, dijo Jesús, San Juan 5:39, que encontraríamos vida eterna. Dios nos bendijo con toda clase de bendición espiritual. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. Dios abrió la ventana de la posibilidad de la salvación para siempre. Eres salvo por la gracia de Jesucristo. Pero hoy tenemos que hacer muchas cosas para agradar a Dios. Y no es por obras. Es por la gracia del Señor, es por fe. Nosotros visualizamos, así como Moisés, como Abraham, a un invisible, que se hace visible en nuestro actuar. Eso es fe. Agradar a Dios es fe. ¿Cómo agradamos a Dios? Cuando no ofendemos a nadie, cuando no nos creemos más espirituales que otros, cuando no criticamos o destruimos al otro, cuando no envidiamos, pero no. Hoy creemos que porque tenemos una iglesia de 5,000, 6,000, 7,000, somos mayores que una iglesia que tiene 4 o 5 o 20. Y exigimos y no queremos ir allá porque yo predico a 50,000, no a 100. Hay unas ínfulas de grandeza que el diablo metió en la iglesia y la iglesia tiene que ser removida, la iglesia tiene que ser sacudida. La iglesia está llena de temores, la gente está llena de temores. Miren, esta pandemia ha llevado al mundo a un temor, a la iglesia viviendo bajo temor. Aquí en Costa Rica, mi país, los autobuses están repletos de gente con una mascarilla. Todo el mundo así como con un bozal. Nadie se mueve. No hay ninguna burbuja de una epidemia o una endemia, como le llaman algunos. Y eso ha hecho una sinergia, ha hecho un poder, miedo, más caos, más pandemia, es derrota. Es una sinergia de poderes. La gente va a los supermercados, están abarrotados. Y ahí no pensaron en la pandemia. Solamente el egoísmo salió a relucir y pleitos por un pan, por un hielo, por un papel higiénico, por tantas cosas. ¿Cómo Dios se va a agradar de eso? ¿Cómo nosotros podemos jactarnos y decir Dios nos ha ayudado hasta aquí? Si tenemos tanta arrogancia, si somos tan soberbios, si somos seres tan feos y malignos y maquiavélicos, con esa espiritualidad ficticia que hemos adoptado de un mismo diablo que se reveló en el jardín del Edén. Hoy por hoy, si tú escuchas este mensaje, yo quiero que tú reflexiones a alguien o quieres ser la imagen y la semejanza de un Dios todopoderoso. ¿Por qué nos hizo imagen y semejanza suya? Él no nos hizo para que estemos ahí todos acobardados. Él nos hizo con poder y gloria. Nos da a nosotros la potestad de estar allá o de que me pongan una alfombra roja. No. Nosotros hemos sido llamados a ser servidores de Cristo. No hay nada más bello que decir soy siervo de Jesucristo. Hace muchísimos años, cuando tenía 18 años, muchos años atrás, 39, de Puerto Rico, era tan bello aquello. Un conocimiento de la palabra, una vivencia, un avivamiento, un respeto por Dios, un respeto por el altar. Siervo. Bendiciones, siervo. Qué lindo. Hoy no. Hoy en día todo eso ha cambiado por una estructura
demoníaca del mismo infierno que le ha metido a la gente la soberbia, el orgullo, la vanidad. Y por eso es que no estamos verdaderamente en el camino correcto. Hay camino, dice la Escritura, que Proverbios capítulo 14, verso número 12. Pero la Biblia dice también en el mal camino, si nos apartamos del pecado, entonces Él tendrá misericordia de nosotros. Sí, somos pecadores. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, el hombre miente. En todo miente el hombre, siempre el hombre miente, como un aspecto defensivo, dice la ciencia, dice la pseudopsicología. Y déjeme decirle, respeto mucho a los psicólogos cristianos, los que están llenos de la unción y la gracia y el poder del Espíritu Santo. Hombres y mujeres dirigidos por Dios, que han tomado una profesión y han ayudado a sanar el alma de alguna manera. Pero lo más importante es la teoterapia divina de Dios. Es cuando Dios sana tu espíritu en integración con tu alma y todo tu ser es envuelto en una nube de gloria por el Espíritu Santo y eres una nueva criatura. Comience a hablar la palabra del Señor. Comience a vivir la palabra del Señor. Comience a leer la palabra del Señor. Pero hoy no, hoy estamos escuchando a miles de gentes, hoy estamos leyendo muchos posts, hoy estamos haciendo muchas cosas, pero nos estamos alejando. Abrió un sello del Apocalipsis. Ya Jesús está segura. Y la persona contesta, sí estoy segura. Qué terrible. Qué terrible. Qué falta de desconocimiento. Perdón, qué falta de conocimiento. Y nos lleva a un desconocimiento total de la palabra del Señor y de la escatología bíblica. Otras personas dicen, es que yo soñé que esto y esto y esto. Mire, usted ve tantas noticias y ve tantas cosas que usted va a soñar de lo que usted está viendo. Su subconsciente, su inconsciente va a ser lleno de todo lo negativo. Por eso es que las personas nunca pueden olvidar lo negativo, porque lo negativo queda en el inconsciente y en el subconsciente de la persona. La palabra de Dios es tácita, es verdadera. Si usted lee ahí, todo está escrito en la palabra de Dios. Que en los últimos tiempos todo esto acontecería. No es que Dios le dio una revelación nueva. No es que usted tiene la revelación y la gente va ahí como si usted fuera el agorero principal, como si usted fuera el gurú, como si usted fuera el chamán, como si fuera el brujo de la esquina. Tuve un sueño y en el sueño yo vi que las montañas se caían. Mire, terremotos vendrán, cataclismos vendrán y las montañas vendrán. No se asuste, todo está escrito. El Hijo de Dios. Entonces, cuando venimos y estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que todo esto que se está moviendo es una maraña espiritual que trae soberbia al ser humano, y entonces por eso el ser humano se aleja del camino correcto y de buscar la bendición del Señor. Esto es un problema. Yo quiero hoy, de una manera reflexiva, con todo respeto, con todo amor, con toda sinceridad, decir: vuelve a ese primer amor, vuelve a esa primera enseñanza de la palabra que te edificó. Ya deja de estar comiendo fábula. Buscando y salte de lo esotérico, busca la plenitud de Dios, la plenitud del Espíritu Santo. Hay personas tan espirituales hoy en día, que han y no pueden creer que Dios restaura a una persona y la hace nueva. Qué terrible. Y lo peor es que son personas que han escuchado algo de alguien y no era cierto, era mentira, y lo
cree. Qué tremendo, qué poderosa que es la verdad. Que hasta la mentira se hace verdad cuando alguien decide creerla. Y eso te condena. ¿Cómo va a haber gente que va a llegar al cielo? Gloria a Dios, y danzan y esto y lo otro, y mucho grito, y mucha lengua, y mucha cosa, y Rambo saca la bazuca, y socotroco, y esto y lo otro, pero no hay nada de unción. ¿Por qué ha escaseado el mosto? Porque la iglesia se ha llenado de esto, que el comité de aquí, que esto y que lo otro, que la federación. Soy súper ordenado, ministerial y estructuralmente hablando. Pero no podemos dejar la unción de lado. Tenemos que ver y observar el río y la cascada de Dios. Ese río que trae vida. Ese río de agua viva que trae irrigación a la tierra seca y árida, que aún en el desierto sale. Estás como un desierto, iglesia. Hablas de milagros, pero no pasa nada. Hablas de derramar de su poder. Y ahí seguimos y nos envolvemos en el alma. Qué bonito alabar al Señor. Qué lindo cantar. Y la guitarra y el acordeón, lo que usted quiera. Pero si no hay unción, no hay nada. Tenemos que buscar la unción del Señor. Porque cuando pronunciamos en el nombre de Jesús, ahí va a ser hecho. Y la gloria es de Él. Pero no, mira, Dios me usa a mí porque yo tengo el don de sanidad. Y yo tengo aquí, y yo tengo allí. Y yo soy profeta, y yo soy apóstol, y yo soy esto y lo otro. Mire, no somos nada. Somos hijos de Dios por misericordia, por su gracia, por su poder. Y somos siervos inútiles. Eso es lo que somos, amado hermano. Qué tremendo. Ayer hablaba con unos siervos de República Dominicana y me decían: pastor, ¿cuánto usted pide por qué? Nada. Jamás y nunca vamos a pedir nada a cambio de llevar la palabra del Señor. La palabra de Dios es valiosísima. Jamás podría yo pecar de esa manera. Sin embargo, los misioneros, las iglesias, los pastores genuinos, sí necesitamos finanza. Claro que sí. Para poder mover la palabra del Señor, para poder llegar a los confines de la tierra. Claro que sí. Habrán personas muy espirituales que dicen: bueno, pero habiendo tanto problema en mi ciudad, ¿por qué? Mejor no en la ciudad. Mire, porque no hay profeta en su propia tierra. Jesucristo lo dijo. Y Dios dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y si dijo todo el mundo, es todo el mundo. Llámese Kissimmee, llámese Orlando, llámese la Florida, llámese Tampa, llámese Fort Worth, llámese Dallas, llámese Texas, llámese Dominicana, llámese Cuba, La Habana, Las Tunas, Santa Clara, Santiago de los Caballeros, Costa Rica, Alajuela, Heredia, San José, Cartago, Punta Arenas y Limón, llámese Chile, Punta Arenas, llámese Santiago de Chile, llámese Mendoza, Argentina. A todo lugar Dios nos va a llevar la palabra del Señor, si usted y yo nos proponemos a buscar la bendita palabra del Señor. No el lucro. Totalmente en desacuerdo el lucro. No estoy en acuerdo con el lucro de la palabra del Señor. Ahora bien, Dios nos está llamando a la reflexión. Hay algunos que pelean, que te eso. Ame a Dios con toda su fuerza. Ame al Señor. Viva y muera por el Señor. Entonces Él hará la diferencia. Dios es un Dios bueno y un Dios maravilloso. Pronto, quizá en unos 10 días estaremos en República Dominicana y de ahí saldremos
hacia los Estados Unidos a llevar la bendita palabra del Señor. Pero Dios nos lleva nuevamente a las naciones donde Dios nos habló hace muchos años. Este ministerio es un ministerio de visión y de progreso. Lo que tocamos, eso prospera. Porque Dios es un Dios de bendición. Pero nunca y jamás vamos a vender la palabra bendita del Señor. Sean sacudidos y diga, no. Yo no vine a agradar a los hombres. A este mundo vine a servirle a Jesucristo. A ser su fiel esclavo, su siervo. Así es que bueno, gloria a Dios por eso. Queremos bendecirles y por eso pedimos sus oraciones también. Pero reflexionen esta palabra, compártala. Puedes ingresar a Edward Ministry en el canal de YouTube. Ahí hay muchas predicaciones que edificarán tu vida. Y no estamos para debatir ni para decir quién sabe más o quién sabe menos. Simplemente estamos para decirte que Dios es un Dios maravilloso. Cosas que verdaderamente tienen que entrar hoy a un ente de cambio. De enseñanza pastoral, enseñanzas que Dios nos ha dado, que han cambiado la vida de muchísimas personas. No podemos llegar a muchos lugares, pero podemos llegar por medio de estos libros. Así es que si usted desea colaborar con este ministerio para extender la palabra del Señor, comuníquese con nosotros y de una manera sabia y productiva, nosotros llevaremos el mensaje de Dios a través de su vida, a través de un granito de arena que usted pueda depositar en este ministerio, y le agradecemos de todo corazón. Soy el pastor Eduardo Mora desde la República de Costa Rica. Espero que este mensaje le haya impactado, haya estremecido su estructura. Compártalo para que miles de vidas hoy entren en una razón y verdaderamente puedan alabar y glorificar al Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga de una manera grande, poderosa.